Muy buenos días, querida familia Inujei. Nos encontramos en otro lunes más, pero este es un lunes especial. Así es. Toda la semana anterior hemos tenido diversas actividades y dinámicas que justamente vamos, como bien decía la presentación, en el marco del Día Mundial del Alzheimer, de hacer conciencia y hacer parte sensible a la población de lo que este reto representa para nuestra sociedad actual. De primera manera, agradecemos justamente al Movimiento Unidos por la Demencia, a la Federación Mexicana de Alzheimer, justamente también a World Alzheimer Month, a Demencia Friends, justamente Inujei es parte de este mismo proceso, somos amigos por la demencia, y de manera también regional, cercana a nosotros, agradecemos también a la Asociación de Alzheimer del Sureste por permitirnos tener todas estas dinámicas y estas diversas actividades para, volvemos a puntualizar, hacer conciencia y hacernos sensibles ante estos cambios. Y justamente por ese momento, específicamente hoy, lunes 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y para ello tenemos un ponente increíble que nos va a hablar acerca de este tipo de demencia. Tenemos aquí al doctor Luis Alberto Patrón Vázquez. Él es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, psiquiatra por la UNAM, del Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, psicogeriatra igual por la UNAM del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente, especialización en docencia por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, jefe de enseñanza, capacitación e investigación del Hospital Psiquiátrico Yucatán, titular de especialización de psiquiatría de la UADY, miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría, miembro activo de la Asociación de Psiquiatría Mexicana y miembro de la American Psychiatry Association. El día de hoy el doctor Luis Patrón nos va a acompañar y hablar de este tema importante y pues qué gusto tenerlo justamente aquí con la familia Inujei. Doctor Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación de parte de la maestra Yaneli Vega, de parte del Inujei de un servidor, muchísimas gracias. Querida comunidad y familia Inujei, ustedes ya saben y conocen la dinámica, pueden dejar sus comentarios, preguntas o dudas justamente en la parte de los comentarios del chat de la transmisión en vivo y nosotros se lo hacemos llegar al doctor Luis. Doctor Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta mañana. Bienvenido, doctor. Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo en este día tan importante en la lucha contra el Alzheimer y pues por invitarme a dar la plática sobre cómo ayudar, apoyar a una persona con Alzheimer en casa. Entonces, saludos y no sé si tengan la presentación. Claro, doctor. Puede compartir la pantalla usted mismo. Ok, entonces la compartimos otra vez. Deme un segundito. Exacto. Listo. Creo que ya la vimos, ¿verdad?
Así es, doctor. Ya se ve. Perfecto. Pues vamos a hablar de cómo manejar a una persona con Alzheimer. Acuérdense que al menos en el ambiente médico ya no se habla de lo que es una demencia senil, sino que la demencia senil significa una persona que tiene un problema cognitivo, de la memoria, del reconocimiento, de la toma de decisiones, y hay muchísimas causas que pueden producir la demencia. La más común en más del 60% de los casos es la enfermedad de Alzheimer, que no nos vamos a enfocar tanto en cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, sino cómo manejar o cómo apoyar a nuestro familiar con Alzheimer. Estas son caras que hemos visto en el internet y en otras presentaciones, pero así es como se ven las personas con Alzheimer, muchas veces confundidos, ya no reconocen, no saben lo que está pasando, y es aquí donde nosotros tenemos que apoyar a nuestro paciente. Solo como historia rápidamente, es el doctor Alois Alzheimer, que a finales del siglo XIX pues describe a esta paciente, Auguste D., que tenía fallas de memoria y que iba perdiendo poco a poco las capacidades cognitivas después de los 50 años, y bueno, él es quien las describe. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer o la demencia por enfermedad de Alzheimer, vamos hablando de un proceso que puede variar mucho en duración, desde 5 años hasta 12, 13 años, dependiendo de las características propias de la persona. Y en general hablamos de que se divide en 3 fases, una fase inicial, una fase moderada o intermedia y una fase avanzada o severa. En la fase inicial o en la fase leve, que puede durar, y aquí sí pongo de 1 a 4 años, porque la realidad es que hay personas que tienen un tipo de enfermedad de Alzheimer que es más grave y que puede durar muchísimo menos, cada fase durar 1 año, 2 años, y personas en las cuales por sus características propias puede durar de 3 a 4 años cada fase, y pues puede llegar a durar 10, 12, 13 años con la enfermedad. Entonces, en esta primera parte vamos a ver en muchas partes, además de las fallas de memoria, que te vamos a hablar de esto, vamos a ver algunos cambios de la personalidad. La persona empieza a perder interés en las cosas, como que lo que antes le llamaba la atención ya no le gusta tanto, puede quedarse sin iniciativa, ya no quiere levantarse, o ya no tiene esa iniciativa de vamos a hacer algo nuevo, vamos a salir, y también disminuyen las motivaciones y la necesidad de distracciones. Muchas veces por eso podemos confundir las primeras etapas con una depresión, porque tanto la pérdida de interés, la disminución de las motivaciones y las iniciativas también se dan en la depresión, y es uno de los diagnósticos que tenemos que diferenciar. Obviamente, lo que primero nos llama la atención es la memoria, y hay que recordar que esta pérdida es progresiva. En Alzheimer, la memoria se va perdiendo a lo largo de varios meses y años. De hecho, en las primeras etapas pasa que puede pasar los primeros 2, 3 años y pensamos que son fallas normales, olvidos normales, porque son muy leves, y la persona puede de alguna manera compensar estos olvidos. Sí, los justifica, no se da cuenta mucho de estos olvidos, pero pues esto va a ir aumentando a lo largo de los años. Entonces es una pérdida progresiva de la memoria, y es importante que acordemos que es de la memoria reciente. Es decir, la persona no se acuerda de lo que acaba de hacer, dónde dejó o dónde acaba de dejar las llaves, dónde dejó la cartera, que puso agua a hervir en la estufa y se le olvidó. Entonces, muchas veces eso nos saca un poquito de onda, porque pensamos cómo es posible que la persona no recuerde lo que acaba de hacer, pero sí puede recordar lo que hizo hace muchos años. Y eso se debe, como probablemente ya saben, a que la memoria que se solidificó hace 30, 40, 50 años está en otras áreas del cerebro, y al menos en el principio en la enfermedad de Alzheimer está conservada. Es la incapacidad de aprender nuevas cosas, lo que me acaban de decir, lo que acabo de hacer, qué es lo que yo desayuné, por ejemplo. Esos olvidos van agravándose conforme va pasando el tiempo, y entonces es como si fuéramos borrando un cassette de lo más nuevo a lo más viejo. Se nos olvida lo reciente, y conforme van pasando los años se nos van olvidando más las cosas retrógradas o lo que pasó antes. En un principio, pues sí se da cuenta de algunos olvidos y puede preocuparse en un principio. Chin, ¿qué va a pasar? ¿Será que está Alzheimer? ¿Será que me está pasando algo? Pero conforme va pasando el tiempo, empieza a olvidarse que se le olvidan las cosas, empieza a minimizar los olvidos, no son tan graves, porque ya no se dan cuenta de lo grave que pueden ser esos olvidos, entonces los minimiza, o se le olvida que se le olvidan las cosas. También el lenguaje, en esa parte inicial, en los 3, 4 años, se va alterando. En relación a que tiene fallas en la memoria, pues se le van olvidando el nombre de las cosas. Y en un principio, por ejemplo, puede ver esto
y decir, no se le acuerda cómo se llama la pluma, y hace lo que se llama circunloquios, nos empieza a dar vuelta, nos dice, pásame eso que sirve para escribir, eso que sirve para que yo apunte. Y si uno le pone la palabra pluma, todavía puede hacer la relación entre la palabra pluma escrita que está leyendo y la pluma. Conforme va pasando el tiempo, aunque ya vea la palabra pluma, ya no puede relacionar la palabra con el significado. Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, se le van olvidando más cosas, se le van olvidando cómo se llaman las cosas, ya no puede asociar las palabras con el significado de las palabras y obviamente pues va disminuyendo el número de las palabras que pocas veces utilizaba o que son un poquito más rimbombantes, se van olvidando y conforme va pasando el tiempo se le olvida un mayor número de palabras. Empieza a repetir las mismas cosas y creo que a todos les ha pasado que de repente una misma historia no la puede contar 3, 4, 5, 10 veces o nos puede preguntar lo mismo muchísimas veces. Se empieza también a afectar la conducta. Como ya no se concentra, entonces lo podemos ver ensimismado, como que está pensando muchas veces por mucho tiempo lo que está pasando, tratando de entender qué es lo que está pasando, porque hay que recordar que como ya no tiene esta memoria, pues de repente se siente desorientado. ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Qué día soy? Y trata de recordar y eso puede llevarle muchísimo tiempo y dar la sensación de que está ensimismado. Debido a esa falta de motivación o de deseos de hacer las cosas, también puede presentar una conducta cada vez más pasiva. Y como le cuesta trabajo cambiar, le cuesta trabajo aprender nuevas cosas, perdón, le cuesta trabajo cambiar y aprender nuevas conductas, porque es un aprendizaje. Ya vimos que lo que le cuesta trabajo a la persona con Alzheimer desde un principio es aprender nuevas cosas. Esa es una parte muy importante. Entonces, hay que tener hay que tener muchísima paciencia con ellos y pues recordar que las conductas motoras se van perdiendo al final. Las palabras y la parte cognitiva se va perdiendo al principio, pero lo motor, cómo utilizar los tenedores o cómo utilizar ciertas herramientas se le va a olvidar después. Denme un segunditito y pues va perdiendo las cosas. Y al perder las cosas, pues entonces se siente un poquito frustrado, no entiende por qué se le olvida dónde están las cosas, no las encuentra, empieza a justificar por qué se le pierden las cosas. En la fase intermedia, que es cuando empiezan a haber ya otros cambios más notorios aparte de la memoria. En un principio lo que más nos llama la atención es esta pérdida de memoria, que no recuerda dónde están las cosas, pero en la siguiente etapa, que se le conoce como moderada intermedia, empiezan a haber cambios de la conducta. Suele ser la más complicada para los familiares porque ya hay, les digo, pues, cambios en esa conducta, se puede volver muy apático, se puede volver muy inquieto. Es cuando empieza a reconocer más fácilmente a los familiares, porque en la etapa inicial, pues desconoce a los familiares con los que casi no convive, pero ya en esta etapa de repente puede empezar a desconocer a las personas con las que más tiempo está, incluyendo al cónyuge o la persona con la que más está, y eso puede ser muy duro para los familiares. Ya no tiene nada o muy poca memoria reciente, de repente sí van a haber destellos en los que recuerda qué hizo, dónde dejó algo o alguna situación muy importante, emocionalmente muy importante para la persona, pues sí la va a recordar, aunque haya pasado hace poco, alguna situación nueva, una enfermedad, pero realmente ya va a recordar más lo que pasó hace 30, 40, 50 años y de hecho, de repente puede vivir como si se acabara de despertar y tuviera 40 años, entonces quiere ir a trabajar y tiene que darle de comer a los hijos y se encuentra muy preocupado o preocupada porque ya no puede realizar esas actividades. El vocabulario se vuelve cada vez más pobre y conforme va pasando el tiempo le cuesta cada vez más trabajo reconocer el medio. Y eso se refiere a que, pues de repente, aunque esté en una casa en la que haya vivido los últimos 20 años, de repente no la reconoce porque él recuerda la casa en la que vivió hace 40 o 50 años o ya recuerda la casa de la infancia y entonces se ve en esta casa que ya no reconoce porque ya no tiene esa memoria y se quiere ir a su casa y no entiende por qué le dicen que esta es su casa, que no se puede ir, que aquí se tiene que quedar. Y eso incluye cuando ha vivido 40 o 50 años en la misma casa, pero le han hecho modificaciones a la casa. Entonces, no entiende por qué tiene otro color o la disposición de los muebles es diferente. Es en esta etapa donde hay mucho mayor riesgo de que se pierdan. Si sale a la calle se puede perder más fácil. Eso no quiere decir que en la fase inicial no pueda pasar. Eso va dependiendo de cada persona, pero bueno, aquí se desorientan más fácil.
Desde el que salgan a la calle y se vayan a la esquina y de repente ya no sepan regresar de la esquina a su casa, aunque sea solo media cuadra. Y eso tiene que ver con el hecho de que no se orientan, pero también de que pues generalmente el medio va cambiando. Entonces, la manera en que nosotros nos orientamos, ustedes lo verán cuando van a su casa en transporte privado o público, pues van viendo dónde está el Oxxo y dónde está tal banco y aquí vamos a doblar. De repente la persona ya no se acuerda de estas características o ya cambió la calle porque ahora hay un Oxxo en lugar de la tiendita y entonces se pierden y pueden pues irse buscando su casa y pues perderse. Y también dentro de su propia casa. De repente ya no recuerdan cuál es el camino para ir al baño. Ya no tiene la capacidad de reconocer el peligro, si no ve las escaleras, si no tiene el cuidado para subirlas y bajar. Muchas veces algunas personas me han dicho, doctores, que se levanta y sube y baja las escaleras, aunque ya no puede subirlas porque tiene una lesión en la cadera, no reconoce el fuego, puede presentar cambios muy frecuentes de ánimo, de repente estar muy apático, como que no quiere hacer nada, no se le antoja nada y de repente estar muy irritable, muy enojado, cambios muy importantes en el lenguaje, llegando a perderlo muchas veces ya desde estas etapas, no darse cuenta de lo que hace esta capacidad de autocrítica y empiezan los síntomas neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. En la fase avanzado grave, que generalmente también puede durar de 1 a 4 años dependiendo de la persona, aquí ya no es tan cargada emocionalmente en el sentido de que pues ya no nos está gritando, ahora vamos a ver los síntomas neuropsiquiátricos o nos dice que estamos robándole las cosas o se levanta a las 3 de la mañana para sacar toda la ropa del ropero porque está buscando algo en especial o está gritando en la puerta que lo tienen secuestrado, pero sí es cansado emocionalmente en el sentido de que van perdiendo todas sus capacidades, ya no hablan muy poco, ya son solo algunos sonidos o algunas palabras, la memoria es casi nula, ya no tienen control de esfínteres, requieren un cuidado total para comer, para tomar agua, para limpiarse, ya hay una desorientación total, una incoherencia, muchas veces ya no se entiende nada de lo que dice. A veces ya no hay una respuesta cuando los estamos viendo, mamá, papá, ¿cómo estás? Hermano, hermana, etcétera. No hay esa respuesta, lo cual nos puede frustrar muchísimo. A veces solamente cuando los tocamos es que puede responder. Ya no hay una capacidad de autocuidado. Requiere el apoyo total de una persona para que coma, para que se limpie, todo lo que es el autocuidado. Y hay síntomas muy difíciles. Es muy cansado emocionalmente cuidar a una persona con Alzheimer, porque pues muchas veces si es nuestro familiar, pues lo queremos y nos duele mucho ver este deterioro por parte de esta persona, pero también por los cambios que se pueden dar y que obliga o nos obliga a nosotros como cuidadores a conocer muy bien la enfermedad para disminuir el riesgo de que les gritemos o perdamos la paciencia con ellos. Síntomas difíciles, pues el que pierden la capacidad de comunicarse. Como seres humanos todo el tiempo nos estamos comunicando para decir si me gusta eso, si quiero hacer algo, si quiero comer, si tengo sed, pero conforme va avanzando la enfermedad, ellos van perdiendo esa capacidad de comunicarse y para nosotros, bueno, para ellos es difícil porque ya no pueden expresar lo que sienten, pero para nosotros también porque no sabemos qué es lo que ellos quieren. Entonces a veces tienen algún dolor, alguna molestia y no pueden expresarlo y pueden expresarlo de una manera diferente, gritando, con irritación, con agresividad o con gemidos y nosotros no podemos identificar qué es lo que los molesta. Además, muchas veces también ellos pierden la capacidad de identificar qué es lo que les pasa. Les duele algo, pero no pueden decir, me duele algo, simplemente es algo molesto y entonces empieza a haber un cambio en su conducta como una manera de expresar que pues les duele o les molesta algo. Pues la pérdida de la capacidad de recordar a los miembros de la familia y esto le pega más a los familiares porque decimos, ¿cómo es que no me reconoces? Soy tu hija, soy tu pareja, soy tu cónyuge, tienes que recordarme y le estamos muchas veces forzando para que ellos puedan recordarnos y no siempre va a ser posible, aunque de alguna manera se sienten cómodos con la persona y aunque no sepan quién es, le cuesta trabajo realizar tareas cotidianas, el autocuidado. Las personas que manejan, muchas veces el manejar es una manera de independencia. Entonces, cuando ya no pueden, sí, pues se sienten frustrados y entonces quieren salir, pero hay que recordar que aunque todavía puedan manejar hasta cierto punto, ya no se acuerdan de muchos de los cambios que pueden haber en la circulación. Entonces, de repente pueden pensar que están en la Mérida desde hace 40, 50 años y querer doblar en un lugar en donde ya no pueden doblar o en donde ya hay un alto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí, ellos van sintiendo esa pérdida de independencia, sobre todo en la primera etapa y parte de la segunda, y los va frustrando mucho porque a nadie le gusta perder su independencia, obviamente. Conforme van perdiendo la memoria, pues también empiezan a ver los síntomas conductuales. Eso va en la segunda etapa, como habíamos hablado. Entonces, pueden presentar lo que son ideas delirantes, ideas que no van con la realidad. Y entonces, creo que a varios de ustedes ha podido pasar que sienten que les van a robar algo y entonces esconden muy bien el dinero o algo que sea muy importante para ellos, se les olvida dónde lo guardaron y entonces en su mente empiezan a pensar, me lo robaron. Entonces tú me robaste, tú me quieres hacer daño o tú quieres violarme, tú quieres hacerme algo y es una parte muy primordial del ser humano siempre estar pendiente de las amenazas y por eso es que ellos empiezan a tener todos estos miedos. Hay cambios muy importantes, les digo, en la conducta y muchas veces nos sorprende que de repente una persona que era muy callada o muy tranquila o que nunca decía un insulto, de repente insulta peor que un camionero, bueno, no siempre insultan los camioneros, pero bueno, eso decía mi abuelo. Entonces empiezan a insultar muchísimo y empiezan a utilizar un lenguaje que nunca hubieran usado, obsceno, empiezan a tratar de seducir al hijo a la hija y hay que recordar que esto es porque ya no está funcionando su cerebro de manera adecuada y nosotros somos los que tenemos que estar tranquilos. Y esto incluye de repente desinhibirse, quitarse la ropa en lugares públicos o estando otros miembros de la familia o empezar a tener ciertas conductas y es parte de la evolución de esto. De los síntomas neuropsiquiátricos, por las ideas delirantes. Empiezan a tener principalmente ideas que no van con la realidad, pero generalmente de alguien me quiere hacer daño. No es tanto me están controlando, tengo un chip en el cerebro, como en la esquizofrenia, sino son ideas que van más en el sentido de me quieren lastimar, me quieren robar, me quieren asaltar, me quieren violar. Y entonces empiezan con estas preocupaciones, empiezan a escuchar voces que no existen, ven más personas que escuchar voces, ver sombras que no existen y si además tienen una dificultad visual, van a ver más de estas alucinaciones visuales, pueden presentar síntomas de depresión, tristeza, llanto, apatía, desinterés, mucha angustia, mucha ansiedad, a veces porque se dan cuenta que se les olvidan las cosas muy al principio, pero después por las alteraciones de los neurotransmisores o las sustancias que normalmente controlan el cerebro, al irse perdiendo las neuronas, se van perdiendo esos neurotransmisores y eso también puede llevar a que la persona presente depresión y ansiedad y empiezan a preocuparse por muchas cosas. Y entre los síntomas conductuales, pues la actividad inapropiada, ya lo hablamos. Estas personas que acá en la noche y es cuando parece como que se activan y entonces están más inquietas, quieren levantarse, se quieren salir de la casa, piensan o tienen la idea de que tienen que ir a trabajar y están muy preocupados, no dejan de caminar por toda la noche con el riesgo de que se puedan caer o que bajen las escaleras y se puedan caer. Y pues conducta física también alterada, pero no agresiva, como el desvestirse inapropiadamente o no saber vestirse, ponerse 3 vestidos, 3 camisas, repetir muchas veces la misma acción. Pero la conducta física también puede llegar a ser agresiva. Y eso muchas veces lo hacen porque se sienten agredidos. Ellos no entienden por qué no queremos que salgan, por qué cerramos la puerta, por qué les decimos que no pueden realizar ciertas actividades, por qué escondemos los cuchillos, etcétera. Y eso les molesta porque ellos no se dan cuenta que están enfermos, no saben, no recuerdan que se les olvidan las cosas y entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me dejas ir a la casa? ¿Dónde están mis papás? Yo quiero verlos. ¿Dónde están mis hijos pequeños? Ya no se acuerdan que son estas personas de 50 y 60 años que los están cuidando y pueden hacer cualquiera de las cosas que vemos acá. Patear, morder, arañar, empujar, porque se sienten agredidos. Y muchas veces esto puede pasar cuando los estamos confrontando. Pueden quejarse de todo, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, no recuerdan qué es lo que está pasando, pueden volverse muy demandantes de atención, de quieren estar siempre con alguien porque no se sienten incómodos estando solos o se sienten inseguros estando solos o solo reconocen a una persona o se sienten cómodos con una persona y entonces demandan mucho a esta persona. Como también ya tienen alteraciones en otras partes del cerebro, pueden interrumpir mucho, el contarnos lo mismo varias veces o preguntarnos lo mismo varias veces, despertarse en la noche que lo habíamos hablado, dormir durante el día y no estar apoyando. Y esto que nos saca mucho de onda, el que se resistan al cuidado personal y a veces a comer.
Sí, como que queremos que se bañen y pues ya nos dicen que ya se bañaron, ¿no? Porque no recuerdan que no se han bañado o a veces no quieren bañarse, aunque se recuerden que ya se bañaron, no ven la necesidad de bañarse porque a lo mejor están acostumbrados a bañarse antes de ir a trabajar y pues no tienen que ir a trabajar. Entonces, ¿por qué? Y nos preocupa mucho que no se han cuidado, que no se han cortado las uñas o cuando no comen. Pues llega un momento en el que también tienen incontinencia urinaria y fecal, a veces no se dan cuenta y es un problema el que se dejen limpiar porque pueden sentirse agredidos, porque quieres tocarme, porque me estás tocando en estas partes. También pueden comer demasiado porque se les olvida que ya comieron. Entonces sienten un poquito de malestar en el estómago, a lo mejor porque ya habían comido, se sienten satisfechos, pero no reconocen que esas sensaciones que ya comieron y entonces quieren comer otra vez. Pueden empezar a destruir sus propias cosas, su ropa, muchos empiezan a agarrar una parte de la ropa y la empiezan a destruir poco a poco, como si fuera un tic nervioso, y eso nos desespera más a nosotros que a ellos. Pueden gritarnos, insultarnos o empezar a hacer pequeños ruidos, como que y eso nos afecta a nosotros más que a ellos realmente, porque pensamos que nos están tratando de decir algo o porque lo está haciendo, nos desespera, pero ya es donde nosotros tenemos que tener la paciencia. Pasándolo a cómo los podemos apoyar. No sé si hay preguntas hasta acá con esta primera parte del tema. Ya te nos vamos a las medidas de apoyo para... Justamente, doctor, sí salen unas preguntas de las cuales creo yo que son las más comunes de por qué ¿Ok? consideramos que se infantiliza o hay este retroceso. Digo, frases tan comunes, es que está volviendo a ser un niño, se está comportando como niño. Ok. Eso es lo que Bueno, nos es que van preguntando. no es que se infantilice, o sea, en ese sentido, porque en psiquiatría significa otra cosa, pero conforme vamos creciendo, nuestro cerebro va evolucionando, se va desarrollando y vamos entendiendo cómo funciona la sociedad y vamos aprendiendo herramientas, cómo utilizarlas, pero el cerebro, acuérdense, se va muriendo, se va haciendo cada vez más chico y al perder esas neuronas y estos neurotransmisores, pues vamos perdiendo las neuronas en las que estaba el aprendizaje de cómo utilizar los cubiertos o cómo cuidarnos o cómo comportarnos de manera social con la familia, con la sociedad, y eso es lo que hace a que regrese, por decirlo de alguna manera, pero realmente no es que regrese, sino que vuelva a presentar conductas como las que presentaba en la infancia, ¿sí? O en la adolescencia. Entonces, pero tiene que ver con esto, con la pérdida, con la muerte de neuronas. Porque acuérdense que en todas las demencias, incluyendo Alzheimer, el cerebro se va haciendo más chico porque las neuronas se van muriendo. Entonces ya perdemos las neuronas que nos permitían saber cómo actuar o cómo autocuidarnos. Eso es lo que nos lleva a que volvamos a tener estas conductas. Y en la fase última, si ustedes quieren, pues va a ser como un bebé. ¿Cómo? No es un bebé. ¿Cómo? Porque ya no tiene este cuidado, ya no controla esfínteres, ya no recuerda cuándo tiene que comer, cuándo tiene que tomar agua, etcétera. A eso se refiere. Pero hay que tener mucho cuidado, lo vamos a ver más adelante, de no ser condescendiente con el paciente, al menos en las primeras etapas. Igual nos hacen una pregunta en conjunto, doctor, de dónde viene el Alzheimer, cómo saber si yo lo padeceré, si es hereditario. Creo que son preguntas Vale, lo bastante decimos. comunes. No me enfoqué mucho en esto porque si no, nos tomaría 3 horas la plática, pero bueno, ¿de dónde viene? No se sabe. La realidad es que hasta ahorita no se sabe. Sí hay una forma familiar de Alzheimer, pero generalmente se da en personas que tienen una alteración de una proteína que se llama apolipoproteína epsilon 4, ¿sí? Y cuando las personas tienen esta apolipoproteína, pueden presentarlo de manera muy joven. Cuando hay una familia en la que varios integrantes han presentado Alzheimer y sobre todo a edades muy tempranas, 40, 50, 60 años, eso nos habla de la posibilidad de que sea hereditario. Entonces, hay ciertos tipos de Alzheimer que pueden ser hereditarios. La mayor parte están relacionados con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que yo tenga Alzheimer. Entonces, no tiene que haber necesariamente una persona con Alzheimer para que yo lo desarrolle. Muchas personas tienen una salud envidiable y llegan a los 70, 80, 90 años y pueden presentar Alzheimer, aunque nadie en su familia previamente lo haya presentado. ¿De dónde viene? Pues de la muerte de las neuronas. Hay 2 procesos que se dan en el cerebro que ocasionan que las neuronas no puedan eliminar como su basura, por decirlo de alguna manera. Cuando las neuronas van funcionando, van produciendo
neurotransmisores o sustancias y pues hay desechos y esos desechos pues tienen que ser eliminados. Pero algo pasa que evita que estos desechos se eliminen y entonces se van acumulando en el cerebro, ya no se eliminan del cerebro, se quedan en el cerebro y al acumularse cierta cantidad empieza a ser tóxico para el cerebro y empieza a matar a las otras neuronas. Ya no funciona el sistema de desecho, por decirlo de alguna manera, de manera adecuada. Y otro proceso es uno que tiene que ver con una proteína que se llama tau, que ayuda a que las neuronas tengan una arquitectura o que se formen de manera adecuada. Empieza a fallar esa proteína tau y entonces las neuronas ya no se forman de manera adecuada, sino que ya son inadecuadas y esto lleva a que se mueran tempranamente y también acumula desechos y llevan a que otras neuronas, como que empieza una reacción en cadena. Empieza por un lado y entonces empieza a ser una reacción en cadena. Pero esto puede tomar muchísimos años. ¿Cómo puede saber uno si le va a dar Alzheimer? Pues a menos que haya eso de que haya muchas familias, muchos familiares que lo hayan tenido y sobre todo edades jóvenes, hasta ahorita no hay realmente una prueba. Hay algunas pruebas que se pueden hacer a nivel genético en otras partes del mundo. Que yo sepa, aquí en México todavía no hay. Hablaban de que iba a llegar a la Ciudad de México y nada más nos habla de la probabilidad de que nos pudiera dar. Pero si mi familiar tiene Alzheimer, es la única persona que le ha dado y ya está muy grande, no quiere decir que me vaya a dar a mí. ¿Y qué puedo hacer yo para disminuir mi riesgo? Antes que lo pregunten, porque es una pregunta bastante común. Pues lo que nos dicen todo el tiempo, hacer ejercicio, tener una dieta lo más sana posible. Se habla mucho de la dieta mediterránea, rica en granos enteros, pescado, aceite de oliva, muchas verduras, cuidar nuestro consumo de harinas, si vamos a consumir harina que sean harinas integrales, disminuir la cantidad de grasas, de comidas animales, ese tipo de cuidados que sirve para la diabetes, para la hipertensión, para los problemas del corazón. Entonces parece que comer mucho pescado y comer muy sano y granos enteros y oliva, aceite de oliva funciona mucho. Muchas gracias, doctor. Hasta ahorita ya no hay más preguntas, perfecto. Entonces podemos seguir continuando. Muchas gracias. Entonces, tengo un familiar y este familiar tiene Alzheimer. ¿Cómo lo puedo apoyar? Al principio, y conforme la persona vaya perdiendo la memoria, algo que se puede hacer es poner ciertos carteles en la casa, ¿sí? Por aquí está el baño, poner, este es el cuarto. Depende también que la persona lo acepte, ¿no? Porque muchas veces cuando están en esta primera etapa, pues no soy tonto, no soy un niño, no tienes por qué ponérmelo, pero bueno, conforme va avanzando, algo que se puede hacer es ponerle cartelitos de, aquí está, poner por ejemplo un calendario, pero de esos calendarios de antes que solo era una hojita por fecha y se va arrancando una hoja por fecha, porque si es un calendario en la que está todos los días del mes, pues no ayuda mucho. Poner notas en la cocina. Si ya están empezando a tener problemas para comer, pues utilizar, pero no utilizar, preparar comidas bastante sencillas, a lo mejor tacos o picadillo en lugar de que tengan que cortar la carne, porque se le facilita ya está cortando, ya nada más con la cuchara tiene que llevárselo a la boca y no tiene que estar cortando la carne. Utilizar sopas, por ejemplo, cosas que puedan ser más fáciles para comer, pero por supuesto esto va a depender del desarrollo, qué tanto ha avanzado la enfermedad. Utilizar ropa sencilla, que esto lo vamos a ver más adelante también. En un principio, pues estas ropas de cremalleras en la espalda que se va a dificultar, pues evitarlos, o si tiene botones muy pequeños o muchos botones, también empezar a evitarlos para que se les haga más fácil utilizarlo. Eso va a cambiar más adelante, pero al menos en un principio esto ayuda mucho. Denme chance. Sí, está bien, es que no funcionaba esto. Denme un segundito. Está bien. ¿Cómo evitar reacciones catastróficas? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo evitar que el paciente se enoje o tenga conductas agresivas o quiera salirse de la casa o nos quiera pegar? Y les había dicho, evitar tratarlo como un niño. No tenemos por qué cambiar nuestra voz y hablarle como si fuera un niño o regañarlo como si fuera un niño, porque sobre todo en las primeras 2 etapas se da cuenta de muchas cosas y es una persona que ya es adulta, que está acostumbrada a hacer pues las cosas como él o ella quieren. Entonces tratarlo como un niño en lugar, a lo mejor nosotros pensamos que eso va a ayudar a que entienda las cosas, pero muchas veces lo que ocasionamos es que se enojen, porque a nadie le gusta que lo traten como un niño cuando ya es un adulto. También cuando queremos que haga cosas que ya no puede hacer y la persona no entiende porque lo estamos pidiendo, ¿no? Entre ello, por ejemplo, el decirle, a ver, papá, ya te dije, hoy es lunes, acuérdate, lunes,
Lo tienes que recordar. Acuérdate cómo se hace. Pues si ya no puede y queremos que lo haga, el problema es que le estamos pidiendo que la persona ya no lo puede hacer, ¿sí? Y cree que ya lo hizo, no entiende por qué le estamos pidiendo hacer cosas que no. Entonces, eso frustra a la persona. Y al frustrarse, pues muchos de ellos pueden llegar a la tristeza, otros pueden llegar a la ansiedad y otros pueden llegar a la agresividad. Recordar que esto es una enfermedad. No es que la persona no quiera recordar o que la persona decida el día de hoy no recordar, y yo sé que va a haber días mejores y días peores en los que a veces pareciera que recuerda un poquito más o está más en control. Sí, sí va a pasar, pero esos días van a ir siendo cada vez menos frecuentes. Entonces, recordar que eso es parte de la enfermedad. No es que quiera ser terca, no es una intensificación de una personalidad previa, no es que quiera ser desagradable. Son parte de la enfermedad y el paciente no lo puede evitar. Nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente, a nuestro familiar, saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Y entonces evitar pedirle hacer cosas que ya no pueda hacer el paciente. No sé, ayudar en la cocina, autocuidarse, vestirse solo. Hay muchísimas, eso va a ir dependiendo de cada persona, pero nosotros tenemos que irnos dando cuenta de qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Tener mucha paciencia y evitar ser brusco físicamente con ellos. O sea, que a veces nos gane el enojo, la frustración y entonces, a ver, pásate por acá, haz esto, ya te lo dije, siéntate. Pues no, eso es volver a tratarlos como niños, que ni siquiera a los niños se les debería de tratar así, y eso hace que pues la persona se enoje, no entienda por qué estamos molestos con ellos, y pues si yo veo que esta persona que me debe estar cuidando y que medio reconozco como mi familiar se enoja conmigo, pues me va a enojar muchas veces o me puede poner triste. No dar órdenes. Yo sé que algunas personas van a funcionar con órdenes, yo lo sé, pero la mayor parte se puede sentir frustrada. Entonces, sugerir, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, oye, y si vamos a dar una vuelta, mañana vamos a tu casa, no te preocupes, hoy vamos a dar una vuelta, ¿ok? Tratar de cambiarles los temas. No forzar las situaciones, recordar que su cerebro ya está dañado y entonces le toma más tiempo procesar la información, hay que darle tiempo para que la procese, para que pueda más o menos tomar una decisión. Entonces es muy importante conocer qué límites tiene el paciente y no rebasarlos, no forzarlos. Esto es muy importante, no confrontarlo. Yo sé que a veces nos frustra mucho cuando el paciente o el familiar viene y nos dice es que me quiero ir, es que esa no es mi casa, es que hoy está el día, y entonces no es así, entiéndelo, ya te lo dije, ¿cómo no te acuerdas? No sirve de nada. No van a entender por qué los estamos regañando, porque para ellos están bien, ellos y ellas. Entonces, ¿por qué les estoy regañando? ¿Por qué les estoy diciendo estas cosas? Pues yo estoy loco, yo estoy mal, yo no lo entiendo. Y esto lo va muchas veces otra vez o a deprimir o a frustrar o a poner agresivo. Entonces, no confrontarlo, tratar de cambiarle el tema. Si no te preocupes, mañana vas a tu trabajo. Hoy es domingo, hoy no trabajas, acuérdate. Vamos a descansar y mañana te acuerdas. Y yo sé que es cansado porque mañana vamos a tener que hacer lo mismo, pero es la mejor manera de tranquilizar al paciente sin volverse agresivo. Nuevamente, no ponerlo o no manejarlo de manera condescendiente es muy importante y lo vuelvo a poner acá, porque muchas veces cuando lo tratamos como niños, porque cuando lo estaban hablando, ¿por qué se infantilizan? ¿Por qué regresan a ser niños? Pues esto inconscientemente puede llevar a que, como nos funcionó con nuestros hijos, el tratarlos como niños, pues entonces pensamos que si los tratamos así, esto va a mejorar la situación y muchas veces no lo es. Tenemos que mantener la calma nosotros, recordar que los que tienen la enfermedad son ellos, no nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener una paciencia infinita. Y si hay algún momento en el que yo siento que ya no puedo, que voy a perder el control, que estoy de mal humor, me salgo de la habitación, dejo al paciente, si se puede quedar solo unos minutos o con alguien, y me voy, lloro, miento madres, le pego a la almohada, saco toda mi frustración y regreso. Porque la persona no va a recordar porque o no se va a dar cuenta porque estoy frustrado y lo puede tomar como que estamos enojados con ellos. Entonces, no expresar este mal humor ni el enojo, tratar de hablar pausado, muchas veces ver que nos vea la cara cuando estamos hablando, con una voz firme, en el sentido de que sea alta, que nos entienda bien, articular muy bien, hablar a lo mejor un poco más despacio de lo que normalmente hablamos. Algo que muchas veces también nos preocupa es la malnutrición, porque no quieren comer, y entonces aquí es cuando tenemos que ser un poquito creativos. Si la persona acepta caldos o licuados, pues agregarles leche en polvo, un poco de crema o el insure, por ejemplo, el insure que a veces viene en polvo. Buscar maneras de complementar lo que sí acepte.
tratar de utilizar alimentos ricos en fibra. Yo sé que a veces les va a dar por comer solamente una cosa porque es lo que les gusta y entonces hoy solo quiero comer sopa o solo frijol o solo carne asada. Bueno, tratar de complementarlo de alguna manera, utilizar aceite de oliva, por ejemplo. A veces van a comer poquititos porque van disminuyendo su percepción del hambre, entonces darles de comer de poquitos en poquitos, ¿sí? Comidas frecuentes, pocas, pero nutritivas. Les digo que eso de modificar y adaptar la consistencia de los alimentos es lo que les decía, que a veces hay que pues darles más como picadillo, en lugar de darle el bistec, que se le puede complicar cortar y entonces llevarse un pedazo más grande a la boca, pues utilizar más carne molida, porque eso lleva a que pues, lo puede masticar más fácil, o utilizar más purés, utilizar cremas, sopas, la sopa de verduras, pero ya en forma de crema, utilizar tacos a lo mejor, para evitar, sobre todo cuando ya se le dificulta utilizar los cubiertos, utilizar tacos o otro tipo de comidas más chicas que les sea más fácil utilizar las manos. Recordar que muchas veces no se van a ellos no van a recordar que tienen que checar la temperatura de los alimentos. Cuando nos sirven la sopa, pues la mayor parte de nosotros nos damos, le soplamos y vemos si no está muy caliente. Pero a ellos se les puede olvidar y ven la sopa y aunque se vean el vapor saliendo de la sopa, llevárselo directamente a la boca sin ver la temperatura. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que la sopa no esté muy caliente, cualquier alimento. Nosotros tenemos que vigilar la temperatura de los alimentos, buscar alguna manera de darle fibra para evitar el estreñimiento, porque también pues va disminuyendo la actividad física, que es importante, a veces también disminuye la cantidad de líquidos que consumen y pues de por sí con la edad el intestino se va volviendo un poquito más perezoso y es más fácil el estreñimiento. Entonces, agregar fibra dentro de lo posible, lo que les decía de líquidos, a veces se les olvida que no han tomado agua o ya no reconocen cuando tiene sed, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que si toma pura agua de guayaba, pues agua de guayaba, pero no le pongamos mucho azúcar, tratar de recordarles que tienen que beber líquidos sin estarlos atosigando, porque la deshidratación es una complicación muy importante en ellos y puede llevarlos a un delirium o a que se confundan más y terminen en el hospital. Tratar de establecer una rutina con el horario de la comida y no darle mucho para escoger, porque parte de las funciones que van desapareciendo es la capacidad de escoger, entonces lo podemos confundir, o sea, hay esto para comer y nosotros nos tenemos que adaptar nuevamente. Si el paciente solo está comiendo algo y vemos que sí come esto, que come pokchuk todos los días, pues le damos pokchuk de pollo, de cerdo y le ponemos una ensalada y buscamos un corte que no sea que no esté lleno de grasa, nosotros tenemos que adaptarnos muchas veces a ellos. El sueño también es otra función que se ve afectada muchísimo, entonces tratar de mantenerlo activo durante el día. Sé que no es muy fácil, pero dentro de lo posible, evitar la siesta. Y si va a dormir una siesta, tratar de que sea solo de 10 minutos, porque si se duerme más de una hora, entonces vamos a tener problemas para mantenerlo, para lograr que concilie el sueño en la noche. ¿Sí? Y muchas veces cuando cae la noche es cuando se ponen más activos por las alteraciones de los neurotransmisores. Entonces, tratar de mantenerlo activo, platicando, si puede caminar, que dé unas vueltas, si ponemos música y quiere bailar, bailar un poquito con ellos, o sea, mantenerlo activo. Acostumbrarlo a ir al baño antes de acostarse para que no tenga deseos en la noche, a mitad de la noche de ir al baño, o al menos disminuir lo más que se pueda el que vaya en la noche al baño. Una cama cómoda y adecuada. Aquí yo sé que les gustan mucho las hamacas, pues bueno, ver que la hamaca no esté muy alta, estar pendiente de ellos para que no se vayan a caer, se vayan a enredar en la hamaca. Algunos pues hacen eso como con los bebés que les ponen, les amarran la hamaca para que esté muy alto. Pero pues allá también tenemos que tener cuidado, porque si el paciente se levanta y de repente ve que los bordes de la hamaca están muy elevados, se puede desesperar y entonces subirse hacia los hilos y entonces enredarse en los hilos o tratar de escalar la hamaca y entonces caerse. Entonces hay que estar pendientes de ellos. Se despiertan mucho a mitad de la noche, entonces si estamos con ellos, hablarles despacio, decirles que vea que todavía es de noche, que hay que seguir durmiendo, muy tranquilo. A veces funciona, a veces no va a funcionar. Cerrar puertas y ventanas, ¿sí? Porque pues aunque los estemos cuidando, pues somos seres humanos y necesitamos dormir también y muchas veces nos gana el sueño y nos dormimos, entonces hay que asegurarnos que la puerta esté cerrada, cualquier puerta de salida de la casa esté cerrada para que no se vaya a salir a mitad de la noche pensando que tiene que ir a buscar agua o los niños o tiene que ir a trabajar y obviamente esconder las llaves, porque si las dejamos donde normalmente estaban, pues pueden
buscar las llaves. También pueden tener esa conducta de vagabundeo, de estar dando vueltas o querer salirse de la casa. Una manera de disminuir este vagabundeo es aumentar la actividad física, el ejercicio durante el día, porque muchas veces el vagabundeo es una respuesta que tienen mucha energía o sienten energía y ya no tienen las actividades de antes. Entonces, tratar que caminen, sacarlos al patio, darles la vuelta, si es posible, ahorita pues no por la pandemia, pero llevarlos al parque, a veces sacarlos en el coche para que vean la ciudad. En su cuarto, pues, o que no tengan cerraduras, o que la cerradura esté por fuera. Porque si entran a su cuarto y ponen la cerradura y no tenemos llave, pues entonces puede ser un problema. Entonces, el cuarto en donde estén, o quitarle la cerradura por fuera, tener las llaves, asegurarnos que tengamos las llaves. Algunas veces cuando el paciente se sale mucho, pues vale la pena tener una alarma por si se llegara a salir por de alguna manera de la casa, que suene la alarma y sepamos que la persona salió. Ponerles identificadores que no se puedan quitar, ya sea en forma de pulsera, de alguna otra manera, para que si se llega a perder, alguien pueda ver a qué número hablar para comentar que esa persona se salió de la casa. Recordar que sobre todo en la primera etapa y parte de la segunda etapa, pues va a ocultar olvidos en el sentido de que no se acuerda de que se le olvidan las cosas. O sea, de repente le preguntamos, ¿qué comiste hoy? Y pues a lo mejor responde pan dulce y café, porque la mayor parte de su vida ha comido pan dulce y café. O su cerebro, como un mecanismo de defensa, va a buscar alguna historia, pero no porque nos quiera mentir, sino porque en nuestro cerebro siempre está tratando de llenar los hoyos, las faltas, ¿no? Es como cuando vemos una nube y nuestro cerebro trata de encontrar una forma, porque eso hace el cerebro, buscar justificaciones. Entonces, si le preguntamos algo y no lo recuerda, el cerebro va a hacer alguna historia. O si le decimos, oye, acuérdate que pues ya tienes 80 años o tus papás ya fallecieron, lo que sea, no intentemos nosotros que razone. Porque acuérdense que no se acuerda. Si yo le digo, acuérdate que tus hijos ya tienen 60 años, yo soy tu hijo, ya tengo 60 años, ya no soy un niño, va a decir, no, no, tú no lo eres, nada más me estás haciendo, ¿qué es que yo, hacerme tonto, me estás mintiendo, mis hijos tienes, en su cerebro está viviendo otro tiempo y va a buscar una manera de explicar esto, o lo que pasa muchas veces cuando ellos ocultan algo, pues no van a aceptar, yo sí oculté ese dinero porque no se acuerdan, no hay un registro en su mente de que ellos hicieron eso y entonces voy a culpar a alguien más. Tú me estás robando, me quieren volver loco, me quieren quitar todas mis cosas. En las primeras etapas se vale ayudaros a recordar, se llama terapia de validación. Entonces, acuérdate de esto, mostrarles fotos, ponerles carteles, recordarles de poco en poco dónde están, acuérdate que es tu casa, pero sin acosarlo. No estarle, acuérdate, dímelo, qué fecha soy, a ver, dime quiénes son todos los de esta foto, porque eso lo único que va a hacer es exasperarlo. Y por supuesto, no ponerlos en evidencia. Hay muchas conductas que te vamos a repetir unas rápido por el tiempo, pero hay muchas preguntas repetitivas. Entonces, hay que distraer con otros temas, lo que les decía. Sí, papá, hoy es lunes, tienes razón. Oye, si vamos acá, cuéntame de tal fecha, cómo te sientes hoy, tratar de buscar otros temas, aunque al final va a regresar al mismo tema, la misma pregunta, pero bueno, tratar de cambiarlo. Es normal que empeoren al atardecer. Acuérdense que son personas que al levantarse están luchando todo el día con un mundo que desconocen, no recuerdan, no reconocen este mundo. Y entonces es un gasto muy importante de energía el tratar de reconocer quién es esta persona, por qué comí, por qué me está diciendo estas cosas, por qué me dice papá o mamá si yo no lo reconozco. Entonces, ese les causa mucho cansancio y entonces ya al final del día el cerebro está cansado y no ha dormido y está irritado. Pero además, generalmente las casas en el día, a excepción de la pandemia, pues todo el mundo sale a trabajar o a la escuela y es en la tarde cuando todo el mundo llega, hay más ruido, la tele se pone, todo el mundo empieza a gritar y esto puede ocasionar que el paciente se sienta más inquieto. Entonces acá tratar de disminuir las actividades, poner un lugar de la casa que esté más tranquilo, nosotros tratar de que las cosas sean un poquito más tranquilas. Si no quiere comer y voltea la cabeza, pues bueno, así aquí hablarle, tocarle los labios con el cubierto, aquí sí, como hacíamos con los bebés, no quiere decir que sean bebés, pero sí toman ciertas conductas, entonces buscar alguna manera de que lo acepten. Si tiene alguna conducta sexual inapropiada, como quitarse la ropa, masturbarse, etcétera, no regañarlo y reaccionar así como, ¿cómo es posible? ¿Cómo haces eso enfrente de tus nietos? No, porque volvemos a lo mismo.
Es una alteración en el cerebro que hace o que lo lleva a hacer eso. Entonces, lo voy a regañar, no va a entender, se va a exasperar o se va a sentir más deprimido. No darle mucha importancia, esto no lo hagamos acá, vamos a tu cuarto, vamos a taparte, vamos a llevarte acá, darle, a veces pues darle su intimidad, o sea, estar tranquilos nosotros, porque si nosotros tenemos una reacción exagerada, pues ellos no van a entender por qué. Muchas veces, pues van a insultar y van a tener esos ruidos que habíamos dicho. Entonces, identificar qué lo enoja, qué situaciones lo enojan y en qué momento se pone a gritar, tratar de evitarlas. Y muchas veces son estas confrontaciones de las que habíamos estado hablando, las que pueden hacer que lleguen a estas conductas. Entonces, tratar de evitarlo, sí o no darle mucha importancia, explicarle por qué no es lo más adecuado sin ser muy insistentes. Y les vuelvo a decir, cuando deambulan mucho el vagabundeo, pues tratar de identificar qué es lo que provoca esto y evitar la causa, tratar dentro de lo posible que lleva a que estén deambulando, que están vagabundeando. Si se pierde mucho, se desorienta, con mucha tranquilidad, sin insistir mucho, repetirle en dónde está, cuando sale con nosotros, en un área de la casa, tener muchísima paciencia y recordar que también llega un momento en el que no pueden identificar dolores. Entonces, si el paciente súbitamente empieza a estar más inquieto, más agresivo, recordar que a lo mejor tiene alguna molestia física. Entonces, descartar que no tenga un dolor en la muela o que se haya lastimado o que tenga una infección urinaria, porque puede ser la agitación o los gritos o los ruidos, puede ser una manifestación de que hay algo que le molesta, pero no lo puede identificar y mucho menos lo puede manifestar. A veces el tocarlos, en el que ellos se sientan acompañados, ayuda a que disminuyan estas agitaciones y lo que no hay que hacer es restringirlo físicamente, porque eso, digo, si nos sujetan a nosotros, pues, obviamente vamos a sentirnos mucho más inquietos. Para el aseo personal, tratar de mantener una rutina personal, es decir, utilizar siempre el mismo baño, la misma hora, siempre la misma secuencia. Vamos a primero lavarte los dientes, después vas al inodoro, después vas al baño. Tratar de tener todo listo para que sea la misma rutina y no se me olvidó esto y ahora voy corriendo y ahora lo dejo solo y ahora voy a buscar todo. Tener mucha tranquilidad y adaptar el baño. ¿Sí? Adaptarlo, ponerle tapetes para que no se vayan a resbalar, ponerle una silla, pues sí ponerle esas barras para que se agarren, pero ver que no es en un lado y que si se cae se vaya a lastimar. Tenemos que adaptar el baño, poner una lucecita, saber que muchas veces se van a resistir, entonces buscar alguna manera de que realmente lo vaya a hacer. Les decía que tenemos que tener ya todo preparado, no darle a escoger la ropa, sobre todo cuando estamos en etapas más avanzadas, ya dejamos qué es lo que se va a poner, a veces primero la ropa interior para que sepa que va primero la ropa interior, después la ropa exterior, volvemos a la parte de checar la temperatura, si le decimos, si ponemos el agua caliente, pues a lo mejor no puede reconocer cuál es la llave de agua fría y caliente y abrir el agua caliente, no checar y quemarse, ayudarlo a salir, ayudarlo a vestirse, utilizar ropa ya, sobre todo en etapas moderadas graves, simplificar la ropa totalmente y a veces utilizar ropa que no se pueda estar quitando, es decir, utilizar cremalleras, ahora sí, atrás para que no se la pueda estar quitando y entonces no puede estarse quitando los botones. De los problemas de comunicación, tenemos que tener mucha paciencia. Si hay personas que hablan muy rápido, generalmente tengan un volumen de voz muy alto, generalmente que, hola, ¿cómo estás? Tenemos que aprender a hablar más bajo, lento, que nos vea la boca para que medio pueda leer si no escucha bien lo que estamos diciendo, lento. Lenguaje concreto y sencillo significa una idea. Vamos a hacer esto. No es, bueno, vamos a hacer esto porque figúrate, porque ayer y entonces, y yo leí. No, es mucha información, no la va a poder procesar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto. Lento, despacio, en un tono y volumen adecuados. Va. Dar un solo mensaje. No le vamos a decir 20 cosas. Vamos a salir. No es vamos a salir porque vamos a ir al súper y vamos a ir al banco y entonces vamos a ir allá. Los va a desesperar. ¿Ok? Y si tengo que repetir el mensaje 3, 4, 5 veces durante todo el tiempo, lo voy a hacer muy tranquilo, sin exasperarme. Conducta de comunicación no verbal, estar cerca de ellos sin invadir su espacio personal, estar siempre viéndolos de frente para que puedan leer o ver nuestra expresión y si no pueden entender lo que estemos diciendo al 100% o medio pueden leer nuestros labios o por nuestra cara se sientan más tranquilos, utilizar una entonación adecuada. Lo que les decía, hay gente que cuando habla muy golpeado, sí, muy, pues entonces pues vamos a hacer esto y parece que nos están regañando. Tienen que cambiar.
tienen que buscar otra manera de hablar. Y si uno está cansado, tiene que tomarse 5 minutos, llenarse de calma y paciencia y hablar con ellos, porque ellos no van a reconocer esta parte. Y ya, rapidísimo, hay que reorganizar la casa. Todas las casas tienen partes muy peligrosas, el baño, la cocina, y entonces la mayor parte del tiempo van a estar en casa. Pueden darse situaciones en las que lo que nosotros tenemos en casa pueda llevar a que el paciente tenga un accidente. Entonces, aparatos electrodomésticos como batidoras y tostadoras, guardarlas, la plancha guardarla para que no vaya a ser que se acuerde o piense que tiene que plancharla, conecte y después se quema o quema la casa o el cuarto, guardar encendedores, cualquier cosa que pueda iniciar un incendio, los cuchillos, si hay armas de fuego con mayor razón quitarlas, no deberíamos de tenerlas, pero además quitarlas totalmente. Y productos tóxicos, nos lo dicen de niños. No pongan detergente en botellas de Coca-Cola y todo, pero a veces ya no pueden reconocer si usan una botella de Acción o de Ajax, de cualquier cosa. Entonces, guardarlos, ponerles llave, insecticidas para evitar que se vayan a lastimar. Los cerrojos, pues ya habíamos dicho que los interiores quitarlos para que no se puedan cerrar por sí solos, y a veces cerrar la casa, guardar las llaves para que no puedan salir. Pues, obviamente tiene que haber con adentro alguien en la casa, pero para que no se puedan salir de la casa. Quitar objetos pequeños que puedan guardar o que puedan tragarse, porque pueden asfixiarse a veces, guardar todo lo que se pueda llevar a la boca, sobre todo en las etapas moderadas. Y la manera en que está distribuida en los muebles, simplificarlo para que el paciente pueda rápidamente moverse. Si hay, yo sé que ahorita con los niños hay tantas televisiones, en nuestra época solo había una televisión y demos gracias que había una televisión. Ahorita todo el mundo tiene televisiones y entonces de repente si hay 5 personas pueden estar escuchando música y todo muy fuerte. Tratar de que haya menos ruido, que se utilicen por las otras personas audífonos, hacer la casa lo más tranquila posible. Y si hay visitas, que no sean demasiados que vayan a poner al paciente muy, muy inquieto. Y ya vamos a terminar, prevenir las caídas, por favor, porque primero el riesgo de caída de una persona mayor es 30% mayor que un joven. Y cuando hay una demencia y no se dan cuenta que hay algo aquí o que se pueden caer o dan la vuelta y demás, conforme va avanzando la demencia, también hay pérdida de otras funciones. Entonces, tratar de que no estén las cosas muy dispersas, pegar las cosas a la pared, no dejar cables en el suelo, que todo esté recogido, alfombras, los cables eléctricos, las sillas, pues ver que todas funcionen bien y no se vaya a romper una. Si hay escaleras, pues poner barreras, ahora sí como la de los niños, para evitar que el paciente suba o baje, pero pues ver también que el paciente no vaya a querer brincar la barrera y se vaya a caer. Utilizar antideslizantes en los peldaños, dejar el alumbrado. En el vestuario, les decía, pues evitar los vestidos que se abrochen por detrás si el paciente es el que se está vistiendo. Si yo voy a hacer que lo va a vestir porque ya se está quitando la ropa, entonces allá sí podemos utilizar un broche por atrás para que no se quite la ropa. Evitar los zapatos con cordones porque se les va a complicar, ropas que les cueste mucho trabajo meterse, nos vamos a poner ropa fit, pues obviamente. No vale la pena las medias y las corbatas porque pueden complicarlos mucho más. Y pijamas con cordones o con muchos botones para hacer la vida más fácil. El armario, nada más con la ropa que va a utilizar, no poner toda la ropa que solía tener porque eso los puede confundir mucho más. Entonces, nada más lo que va a utilizar es lo más adecuado. En la cocina, los que ya habíamos comentado, es un lugar potencialmente peligroso, entonces evitar que haya los cuchillos a la vista o que estén los electrodomésticos que puedan dañarse, que se puedan conectar fácilmente, los productos de limpieza. Y en el baño, pues utilizar los tapetes antideslizantes, poner la silla, tratar de que esté adaptado lo más que se pueda. La silla en la ducha a veces pueden poner mucha resistencia, pero con el tiempo la van aceptando y hasta les es más fácil quitar el cerrojo para evitar que estén solos adentro. Y es muchísimo lo que tenemos que hacer. O sea, no solamente tenemos que cambiar nosotros, sí, y tener una manera nosotros como cuidadores primarios, estar tranquilos y buscar un espacio para nosotros, porque si nos enfermamos nosotros, pues vamos a tratar peor a nuestro paciente, ya somos 2 personas que requieren apoyo, sino también cambiar la casa para que el paciente tenga menor riesgo de un accidente. Entonces, no sé si hay preguntas, maestro. Hay bastantes, doctor. Vale. Voy a empezar con las últimas y poco a poco vamos a ir llegando hasta las principales que nos pusieron. Okay. ¿Hay algún tratamiento investigado para retrasar o detener la enfermedad?
Es lo que nos van preguntando. El tratamiento que hay son los que probablemente ya conocen, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, y otro que es la memantina. Es lo único que hace, eso es cuando el paciente ya tiene Alzheimer, deme chance. Esos medicamentos cuando ya tiene Alzheimer sirven para eso. Ahora, antes de eso, si yo pienso que voy a tener Alzheimer, es nada más la dieta, el ejercicio, y a veces sirve un poquito el ginkgo biloba, porque en teoría aumenta la cantidad de oxígeno y de sangre que hay. Pero de ahí en fuera no hay mucho más. ¿Cómo puedo hacer esta diferenciación o cuál es el límite o cómo puedo identificar entre lo normal y lo no tan normal, los olvidos? Los olvidos son parte de la etapa adulta mayor. Pero si es un olvido poco frecuente y generalmente pues se me olvida lo que voy a buscar a la cocina, pero al rato lo recuerdo, se me olvida un nombre y al rato lo recuerdo, y esos olvidos no van aumentando en frecuencia, intensidad y duración, eso podría considerarse hasta cierto punto normal. Pero si los olvidos empiezan a ser más frecuentes, más duraderos, más intensos y van afectando más la funcionalidad o el autocuidado de la persona, en ese momento ya podemos saber que no es algo normal y hay que buscar cuál es la causa. Que no necesariamente es una demencia, pueden ser muchas causas, pero es lo que diferenciaría el olvido esperable para la edad y un olvido patológico o un olvido ya no normal. Igual nos van compartiendo, doctor, de un caso que en unos años atrás sufrió un traumatismo craneoencefálico. Si eso también es un factor que puede hacer que tenga justamente algún tipo de deterioro cognitivo, sí, neurocognitivo, o que le lleve justamente a tener demencia tipo Alzheimer por el traumatismo. Bueno, no sería tipo Alzheimer, pero sería una demencia postraumática. Es como Mohamed Ali y muchos boxeadores que han tenido muchas contusiones, golpes en la cabeza, o los jugadores de fútbol americanos. Sí, a veces, sobre todo cuando son muchos traumatismos, pero a veces un solo traumatismo, dependiendo de la intensidad de la localización, puede ser un factor de riesgo para desarrollar un tipo de demencia más adelante. Ya no sería tipo Alzheimer, sería otro tipo de demencia, pero sí una demencia. Que justamente creo que esto nos lleva bueno, hasta este momento a la última pregunta. ¿Con qué especialista, doctor? ¿Cuál es el especialista indicado para cuando, ahora sí, detecto factores de riesgo que me puedan dar a indicar que este no es un olvido normal o no es un olvido que se esté dando? ¿Con qué especialista, doctor? Puede ser el geriatra, puede ser el neurólogo o puede ser el psicogeriatra. Cualquiera de los tres. Los tres vemos esta parte, ¿no? Muchas veces en psiquiatría vemos más la parte conductual, cómo manejar al paciente cuando ya tiene problemas conductuales, pero en psicogeriatría sí podemos detectar esto, neurología por supuesto y geriatría. Son las tres áreas de la medicina que lo vemos. Estoy aquí justamente leyendo, bueno, nos van haciendo pequeños comentarios que son propios igual de la población. Es una situación atemorizante porque nadie quiere padecerlo. Claro. Pues está bien seguirnos informando acerca del tema. Sí, conforme vamos avanzando en edad y la gente llega a edades mayores, vamos a ver un aumento en casos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos van comentando aquí si justamente existen pruebas que nos dan pauta, ¿cómo se diagnostica al final de cuentas? Entendemos que el geriatra, el neurólogo y el psicogeriatra son los únicos que podrían diagnosticar al final de cuentas, pero ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas? No son los únicos, pero los que tenemos más experiencia. Hasta ahorita, el diagnóstico es principalmente clínico, a través de preguntas, de hacer una historia clínica, de ver al paciente. Se le hacen algunas pruebas como el Mini-Mental para ver su nivel cognitivo, pero se basa principalmente en la clínica. Muchas veces vamos a pedir una resonancia magnética, una tomografía, pero no es siempre necesario. Si es muy claro el caso, pues a veces no vale la pena poner al paciente en el estrés de entrar a un tomógrafo y que escuche y no identifique por qué tiene que estar media hora acostado en una máquina que hace mucho ruido. Entonces, aquí en México ya hay una tomografía especial que puede no identificar, pero puede resaltar esas basuras que les había dicho o esos desechos que se van a quedar en el cerebro. Entonces ya hay una máquina que se le inyecta en un contraste a la persona y pues que se pega a estos desechos y cuando se hace la tomografía aparecen y eso nos da un arma más para diagnosticar Alzheimer. Pero en general es
clínico y muchas veces con un test neuropsicológico y resonancia o algún tipo de imagenología. Ok, muchísimas gracias. Igual nos van haciendo una pequeña puntualización, doctor. Esta pequeña diferencia entre el psicogeriatra y el geriatra. El geriatra es un médico internista que se encarga de ver toda la parte física de la persona, pero que tiene una especialización en geriatría. Entonces ve todo lo que es la enfermedad física de una persona en la tercera edad y a veces es una muy buena opción porque pues entiende cómo van deteriorándose los órganos y cómo van funcionando. El psicogeriatra es un psiquiatra, vemos la parte mental, depresión, ansiedad, todo lo que es la parte emocional y mental y nos enfocamos o estudiamos un poquito más para ver cómo también esto va cambiando en la tercera edad y pues como la memoria y la parte cognitiva es parte de la mente, por eso también lo vemos. Y en el caso del geriatra, pues como también es parte neurológica, lo ven ellos también. Y pues ya por último, doctor, pues agradeciendo justamente su participación el día de hoy, su número de contacto, dónde podemos contactarlo, dónde se ubica, cómo podemos ir a su consulta, todos estos datos que nos va a servir muchísimo. Vale, vale. Yo estoy en el Centro Médico de las Américas, el CEMA. El número de contacto es 99 99 26 25 67. Es el número de mi consultorio, con muchísimo gusto. Y si no, mis datos están en internet, digo, ya todo está en internet ahora, pero esos son mis datos. Excelente, doctor. Digo, para cualquier cosa, nosotros Claro. poder referirlo, seguir Muchas haciendo gracias. este contacto y justamente esta buena unión. Y pues nos están llenando de muchos agradecimientos ahorita en el chat. Agradecemos de antemano su participación el día de hoy en un día tan importante, doctor. Sabemos que igual está muy ocupada su agenda. Agradecemos muchísimo que nos haya brindado este espacio, este tiempo, para poder esclarecer mejor, ser mucho más sensibles, más conscientes y pues tener una mejor interacción y abordaje en lo que esto viene siendo el diagnóstico de Alzheimer, a final de cuentas, de demencia tipo Alzheimer. Entonces, muchísimas gracias de parte de la maestra Nelly, de parte de Lenugey y de un servidor. Muchísimas gracias, doctor, por esta pues encantadora sesión que ha pasado muy rápido. Es una hora que se va muy, muy rápido. Muy rápido. Y que creo que si pudiéramos hablar de esto, de más temas, de lo que más lleva, pues nos llevaría muchísimo más. Pero muchísimas gracias por esta hora que nos ha podido brindar. Muchísimas gracias a los que se han dado cita en la videollamada a través de justamente la transmisión en vivo, en los comentarios. Los datos del contacto del doctor Luis Patrón también se los podemos proporcionar a la familia y comunidad de Nujey y a todos los interesados. Como bien también nos comenta el doctor, se encuentran los datos en el internet, ahí se puede ubicar ahorita prácticamente a cualquier persona, pero es muy importante las evaluaciones y los diagnósticos tempranos para un mejor tratamiento, un mejor abordaje. Y creo que algo que tenemos una comunión entre todos los profesionales que trabajamos en esta parte, es el trabajo en equipo. Es el individuo con el diagnóstico, en este caso demencia tipo Alzheimer, pero también el cuidador principal o el cuidador formal que tiene que ir a la par, como en algún momento lo mencionó el doctor. Para que no haya dos personas con algún tipo de enfermedad combatiendo esto mismo, es mejor ese trabajo en equipo y con todos los profesionales que pudieran encontrarse. Muchísimas gracias, doctor Luis. Nos estamos viendo, querida familia Inujey, querida comunidad Inujey, nos seguimos viendo en clases, seguimos disfrutando de esta semana de septiembre y pues aquí nos encontramos para llevarle los mejores temas con los mejores profesionales para que ustedes sigan teniendo y acumulando conocimiento cuando se requiera o prepararnos para esos momentos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en próximas ocasiones. Saludos.